Una vez más, los y las profes de historia quedamos en el fuego cruzado. ¿Será verdad que enseñamos una historia a medias? Quédate que te cuento. El 24 de marzo, el gobierno sacó un video en ocasión del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, donde hablan de que es el Día de la Memoria completa. Entre otras cosas, no mencionan que hubo un golpe de Estado y que eso dio lugar a una dictadura hasta 1983. Además, justifican el golpe de Estado cuando el Tata Joffre sale diciendo que la situación no se aguantaba más porque había muertos y bombas todos los días. Vuelven a la teoría de los dos demonios, planteando la misma responsabilidad para el Estado, así como para las organizaciones guerrilleras que eran de civiles, y sobre todo, muy importante para nosotros, dicen que se enseña la mitad de la historia. Es decir, que habría toda una parte de la historia que se ignora y que no se cuenta. Y que sería la historia de los 70 cargada de violencia política protagonizada por las guerrillas que, entre otras cosas, lo que hicieron fue matar al general Viola y a su hijita. Si a esto le sumamos los constantes ataques de Milei a la educación pública, donde plantea que solamente es una institución que sirve para lavar la cabeza de la gente, los profes de historia en particular quedamos en el fuego cruzado, porque justamente seríamos nosotros aquellos que le lavamos la cabeza a los chicos en la escuela contando solamente una parte de la historia, que sería la historia de la dictadura, no así la historia de los 70 con las guerrillas y la violencia política. Por eso me parece importante aclarar algunas cosas. En primer lugar, que la historia de los 70 en Argentina, con la radicalización de la política, está en los diseños curriculares. Es decir, es algo que cualquiera puede comprobar. Si querés vamos en detalle. En primer lugar, está en los NAP, que son los núcleos de aprendizajes prioritarios que se establecen a nivel nacional en relación a lo que tenemos que enseñar los profesores en todas las provincias. En segundo lugar, está en el diseño curricular de historia en la provincia de Buenos Aires. Entonces, lo podés encontrar en el 5º año de todas las escuelas secundarias, donde justamente se aborda la historia de la segunda mitad del siglo XX, y también específicamente se puede encontrar en las escuelas secundarias orientadas en ciencias sociales, que son las únicas que tienen historia en 6º año. ¿Qué es lo que encontramos en todos esos diseños curriculares y en esos contenidos que los profes sí o sí tenemos que enseñar? Justamente temáticas como el surgimiento de las guerrillas, la radicalización de la política, un contexto creciente de violencia. Incluso, si querés buscar un poco más, también podés ir a libros que se comercializan en las librerías de 5º y de 6º año de historia, donde estos temas están presentes. Por otro lado, para ir un poquito más allá, está bien, nosotros como profes en el aula tenemos que enseñar esos contenidos porque el gobierno lo establece así. Pero, en todo caso, ¿de dónde sacamos ese conocimiento para poder enseñar, para poder transmitir esos contenidos? Acá se abre un universo entero, porque la historia, justamente, es una disciplina científica. Algunos plantean que no es una ciencia, que las humanidades igualmente producen conocimiento, pero por lo menos para este video vamos a consensuar que es una disciplina sujeta a método y que lo que busca es alcanzar y demostrar una verdad. Hay una particularidad con todas las ciencias sociales, que es que son poliparadigmáticas. No pasa lo mismo que lo que pasa en las ciencias exactas, donde hay un consenso que es mucho más estrecho. En el campo de estas ciencias o de las humanidades que no son ciencias exactas, justamente hay todo un margen para que tengamos una cantidad de desacuerdos en torno a algunos posicionamientos, algunas interpretaciones, lo que no quiere decir que cada uno pueda decir lo que se le antoje. Entonces, si bien está esta condición de ser poliparadigmática, hay formas de validar el conocimiento. Es decir, la historia se estudia y uno se forma para ser historiador porque justamente es una disciplina sujeta a método. Entonces, ¿querés investigar la historia seriamente? Estudia la carrera de historia. Hay licenciaturas, hay doctorados, hay maestrías, y en todos esos ámbitos se produce conocimiento que se valida en una comunidad científica. Se escriben tesis de licenciatura, se escriben tesis de doctorado, se hacen congresos, se hacen simposios, se hacen encuentros, y es en esos ámbitos donde uno puede presentar una producción propia y validarla ante los demás
aunque también someterla a crítica. En este sentido, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Que la historia no funciona como pretende gente como el Tata Joffre. ¿Sabés qué es el Tata Joffre? No es nada. No es historiador, no es nada, no tiene un mínimo de formación en todo lo que es la investigación histórica. ¿Sabés qué hizo? Fue jefe de inteligencia de la CIDE durante el menemismo. Y después de eso se quedó con archivos del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército. A partir de ahí siguió con su carrera de espionaje y tiene a disposición una cantidad de documentos a partir de los cuales ha escrito libros. Ahora, ¿qué es verdadero y qué es falso en esos libros? Y la verdad que es un tema dudoso, porque otra de las ventajas que tuvo a disposición es que Editorial Sudamericana le abrió las puertas justamente para empezar con sus publicaciones que se convirtieron en bestsellers, que hablan de historia, pero no son parte del campo de la historia científica. Está validado solo por él mismo, y en todo caso por algún editor que le habrá corregido algunas cosas de forma, pero no hay nada que valide lo que está diciendo en esos textos. Lo mismo estaría aplicando para Luis Labraña. ¿Quién es Luis Labraña? Bueno, fue un protagonista de los tiempos que en todo caso están en discusión. Fue parte de Montonero, fue parte del FAP, etc. Ahora, él sale en este video planteando que él estuvo en el momento en Holanda donde se transmitió la cifra de los 30.000. Pero, ¿quién te dice que eso es verdad? Algo no puede ser verdad simplemente porque se enuncia. Eso lo aprendemos al formarnos metodológicamente en historia. Las fuentes orales, los testimonios orales, tienen que ser cotejados, porque la mera enunciación no es garantía de verdad de nada. Ahora bien, hay un tema que es fundamental acá, que además de la historia, en general, como hablamos recién, existe lo que se llama la historia argentina reciente, como campo específico. Hay una cuestión, que hasta la década del 90, avanzada la década del 90, en el campo académico de la historiografía, no se le prestaba mucha atención a los sucesos de las décadas más recientes. Y se estudiaba mucho la historia argentina colonial, la historia argentina del siglo XIX, porque había una idea de que el historiador tenía que estudiar tiempos pretéritos, por decirlo de esa manera, muy alejados de su propia vida, porque eso iba a ser la garantía de su objetividad y de la cientificidad. Esto fue cambiando con el tiempo, sobre todo a partir de que en la década del 90 vuelven a emerger los debates acerca de la última dictadura militar y las violaciones a los derechos humanos y de conocer efectivamente eso que había pasado, y por lo tanto hay toda una camada de historiadores que se vuelcan a querer estudiar eso. Entre ellos podemos mencionar a Marina Franco, a Gabriela Águila, Federico Lorenz, quizás son algunos de los pioneros de esto que llamamos historia reciente argentina. Y este campo tuvo un gran desarrollo desde los 2000 para acá. Entonces, lo que en algún momento era justamente lo que dijimos recién, un campo en desarrollo, ahora se encuentra como algo que está consolidado. Y esto se expresa en que hay múltiples artículos, múltiples libros, tesis de licenciatura, tesis de doctorado, que se enmarcan en esto que llamamos la historia argentina reciente. Y adivina qué, no están mintiendo sobre la violencia política de los 70. Hay estudios serios sobre las guerrillas, hay estudios serios sobre la vinculación de las guerrillas con la clase obrera, hay estudios sobre guerrilla y género. Hay trabajos que muestran cómo la represión comienza durante el gobierno de Isabel Perón. Hay investigaciones acerca del carácter de eso tan difuso que se llamó la AAA. Entonces, es desde ahí, desde esos avances en este área científica, donde se produce el conocimiento, a partir de donde nosotros, los profesores, tomamos eso que se produce y tenemos que hacer una transposición didáctica para poder llevarlo al aula. Por lo tanto, si eso historiográficamente se investiga y no se oculta, si además los profesores lo tenemos que enseñar en la escuela, nuevamente, ¿de dónde están sacando que se enseña la mitad de la historia? Yo creo que están claras dos cosas. Uno, que esta gente no sabe de lo que está hablando. Realmente no sabe.
no conocen lo que se enseña en las escuelas y tampoco conocen lo que se ha investigado en el campo de la historia académica. Pero además tienen una intencionalidad política: volver sobre el balance de la dictadura. En el video lo que te están queriendo decir es que el golpe de Estado, que no lo mencionan, era necesario, porque la violencia había llevado a una situación que no se toleraba más. Por lo tanto, los militares vinieron a salvarnos. ¿Sabes quiénes fueron los primeros que dijeron eso? Los propios militares. Militares vinculados sobre todo a Victoria Villarruel, que es la vicepresidenta. ¿Sabías que su padre no quiso jurar la Constitución Nacional cuando volvió a la democracia? Entonces, vuelven sobre algo que parecía saldado. No te olvides que Milei en el debate presidencial usó las mismas palabras que Macera en el juicio a las juntas en 1985. Pero acá lo significativo es que ese juicio demostró que los militares mentían, que no había habido una guerra con excesos, sino que había habido un plan sistemático de desaparición, secuestro, tortura y asesinato de personas. Hablé un poquito de eso y sobre cómo fue en San Nicolás en mi video anterior. Te lo dejo para que, si querés, vayas y lo puedas ver. Con todo esto, entonces, ¿qué es lo que buscan? Quieren liberar a los genocidas presos. De hecho, lo dijo el Tata Joffre en una entrevista que le hicieron al otro día en La Nación Más. Dice: los militares que están presos, bueno, que se vayan a su casa. Para todo ese objetivo político, hacen un uso público de la historia y de la memoria sobre los 70 y la dictadura, pero que es esencialmente falso. Por eso, ¿sabés qué es muy importante? Que siempre podamos chequear las cosas que nos están diciendo y sobre todo ir a fuentes. En este caso, fuentes de la propia historia. Yo entiendo que la historia es algo de lo que opina todo el mundo, porque viste, no es que de química orgánica nos ponemos a opinar todos. Está bien, es algo que nos trasciende, es algo que nos toca, es algo que se actualiza con cada presente. Lo que pasa es que hay muchos, pero muchos, que opinan sin saber absolutamente nada. Entonces, lo primero es poder cerciorarse, poder informarse, poder chequear. Anda a investigar estas puntas que yo te estoy tirando. Incluso si querés, déjame en comentarios si podemos hacer algún videito sobre trabajos específicos de historia argentina reciente. Y lo que es muy importante, no te dejes engañar. Al mismo tiempo, si sos profe de historia, tenemos que tener mucha fuerza y mucha seguridad para este año, porque están dadas todas las condiciones para que a nosotros nos pongan en el blanco. Lo que no hay que tener es miedo. Nosotros tenemos que estar seguros de que lo que hacemos lo hacemos con profesionalismo. Y sobre todo, vinculado a un objetivo que es no solamente transmitir la historia, sino fundamentalmente poder formar ciudadanos para que esta democracia esté más consolidada y sea mucho mejor. Si te gustó el video, déjame un like y suscríbete. Y déjame en comentarios también si querés que abordemos algún tema en particular. Gracias por bancar hasta acá. Te mando un abrazo.